Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Luis García, médico internista, y el día de hoy vamos a hablar de urgencias oncológicas, lo que no puedes pasar por alto. Y como objetivos de esta clase, definitivamente el principal es poder reconocer las principales urgencias oncológicas, iniciar manejo inmediato e identificar errores que aumentan la mortalidad en el abordaje de estos pacientes. Hay que saber que de 5 al 10% de las urgencias suelen ser de tipo oncológico. Y es que los pacientes con cáncer avanzado generan 4 millones de visitas anuales a los servicios de urgencias y otros centros oncológicos especializados de alta complejidad. El espectro de las urgencias oncológicas es amplio porque incluye a los pacientes que tienen cáncer no diagnosticado, pacientes que cursan con síndromes paraneoplásicos, pacientes que tienen complicaciones estructurales de cáncer, pero también incluye el espectro de pacientes que ya se conocen con cáncer, que ya tienen diagnóstico y tratamiento y tienen complicaciones derivadas de sus terapias sistémicas citotóxicas y complicaciones de las terapias dirigidas como la terapia CAR. La terapia CAR tiene muchísimas complicaciones, ya lo hemos visto en algunos videos de esta página. Asimismo, entra también el grupo de pacientes que ya están en cuidados paliativos, que necesitan manejo de dolor, un dolor tan incapacitante que los obliga a acudir a consulta de urgencia. También es necesario que sepamos que los casos de cáncer diagnosticado de urgencia representan entre el 11 al 29% de casos en total. Y estos pacientes que son diagnosticados en urgencia tienen menor tasa de supervivencia a un año, mayor tasa de reinternamiento y peor calidad de vida en comparación con los pacientes que tienen un diagnóstico en atención primaria, es decir, con los pacientes que diagnosticamos en consulta externa. El 30% de los cánceres que se presentan de urgencia ya muestran metástasis a distancia en comparación con el 14% de cáncer que podemos diagnosticar de manera electiva en la consulta. Aquí tenemos al menos los 15 cánceres que se presentan con mayor frecuencia y la sintomatología que suelen presentar. Por ejemplo, los pacientes que tienen leucemia mielógena aguda se pueden presentar con pancitopenias principalmente. Otro ejemplo, los pacientes que tienen mieloma múltiple pues presentan hipercalcemia, dolor óseo. Pacientes que tienen cáncer pancreático que pueden presentarse con ictericia, ascitis, prurito. Pero bueno, el objetivo de esta clase es reconocerlas. Vamos por una presentación de un caso. Supongan que llega a su consulta una mujer de 62 años, ya tiene antecedente de cáncer de mama, este es metastásico, pero acude a tu consulta porque lleva 5 días de debilidad progresiva, estreñimiento y somnolencia. A la exploración física la encuentras deshidratada y desorientada y te llama la atención que en los laboratorios que te lleva tiene un calcio sérico de 14,8. ¿Qué harías tú en los primeros minutos con esta paciente? Pues definitivamente tenemos una paciente que tiene un caso serio de hipercalcemia maligna. La hipercalcemia maligna está asociada a mieloma múltiple, cáncer de pulmón, cáncer de mama, linfoma Hodgkin, linfoma de células B. ¿Cuáles son las claves clínicas para poder reconocer la hipercalcemia maligna? Paciente que lleva con dolor óseo, alteraciones psiquiátricas y que tiene un calcio sérico total mayor de 10 miligramos sobre decilitro o bien un calcio ionizado de más de 5,6 miligramos sobre decilitro, es un paciente que está cursando con hipercalcemia maligna. ¿Cuál es el manejo? Primero, reconocerlo. Hay que acordarnos que el calcio sérico normal oscila entre 8,5 y 10. ¿Sale? Entonces, a estos pacientes hay que darles hidratación agresiva, tratar con bifosfonatos y, si es refractario a este manejo inicial, brindar calcitonina. Asimismo, si el paciente cursa con nefropatía, podemos brindar, después de hidratar al paciente, manejo con diurético, porque el calcio se puede precipitar a nivel renal. Veamos un poco más a fondo el manejo. La hidratación agresiva, ¿en qué consiste? Administrar solución salina 0,9%, 1000 mililitros cada 8 horas, y esto reduce aproximadamente 2 miligramos sobre decilitro del calcio sérico en horas. Asimismo,
el uso de bifosfonatos, como por ejemplo el ácido soldehidrónico, el cual es una dosis de 4 miligramos aforado en 50 mililitros de solución glucosada al 5%, y este se tiene que administrar durante 30 minutos. Es importante el uso de bifosfonatos en estos pacientes. Asimismo, podemos utilizar calcitonina, que tiene un efecto rápido. Este se puede administrar de manera suplementaria durante las primeras 48 horas, en lo que el bifosfonato todavía alcanza su máxima eficacia. ¿Cómo se administra? Primero saber la presentación. Vienen calcitonina, 100 unidades. Se administra de 5 a 10 unidades por kilogramo de peso por vía intravenosa. Esto se diluye en 500 mililitros de solución salina al 0,9%. Suponga usted que tiene un paciente de 70 kilogramos, pues va a aforar 500 unidades en 500 mililitros de solución salina y lo va a pasar en una infusión para 24 horas. ¿Vale? Asimismo, tenemos otras opciones, como por ejemplo el uso de denosumab. Este viene en presentación de 60 miligramos, es el famosísimo Prolia. Se puede aplicar de manera subcutánea y pues este ya se aplica cada 3 meses, pero pues en lo que se resuelve la urgencia, pues recuerden, tenemos bifosfonatos, la hidratación agresiva y el ácido salicílico. Ahora bien, que si tu paciente cursa con una nefropatía obstructiva o derivada de la precipitación del calcio a nivel renal, una opción loable para que esa paciente pueda orinar después de la administración de solución, pues sería administrar furosemide. Asimismo, podemos usar algunas otras opciones, como por ejemplo administrar dexametasona esteroide a una dosis de 8 miligramos intravenoso aforado en 50 mililitros de solución salina para 10 minutos cada 6 horas. Esta es una opción bastante loable en pacientes que tienen, por ejemplo, linfoma de células B, ya que no solo ayuda a reducir la hipercalcemia, sino que también ayuda a reducir el volumen tumoral. Eso del lado de hipercalcemia materna. Ahora vayamos con otro caso. Supongamos que llega a su consulta un paciente de 24 años, tiene un diagnóstico reciente de linfoma de Burkitt. 24 horas después de iniciar la quimioterapia, presenta náusea, debilidad muscular y disminución de la diuresis. Toma laboratorios y le salen los siguientes: potasio de 6,4, fósforo de 6,8, ácido úrico de 11, creatinina de 2,1. ¿Qué urgencia oncológica está desarrollando? ¿Qué se imagina? Así es, síndrome de lisis tumoral. Esto está asociado a leucemia amiloide en un 17% de los casos, linfoma Burkitt, linfoma no Hodgkin, tumores de células pequeñas de pulmón. Aquí lo característico es que hay un aumento de potasio, ácido úrico, fósforo. Las complicaciones derivadas de estas alteraciones hidroelectrolíticas son arritmias y lesión renal. El manejo es bastante similar al de hipercalcemia maligna, que es hidratación. Aquí, dado el contexto del ácido úrico incrementado, podemos usar también allopurinol, rasburicasa. Y mucho ojo, no hay que subestimar el síndrome de lisis tumoral, porque también se puede presentar en pacientes que aún no reciben quimioterapia. Siendo un poquito más específicas, estas son las características laboratoriales de los pacientes con síndrome de lisis tumoral. El contenido celular sale porque la célula se entra en apoptosis. Eso eleva el ácido úrico. Usualmente los pacientes tienen ácido úrico de más de 8 o bien un incremento del 25% del valor basal del ácido úrico que tenía al inicio. Potasio elevado, más de 6.000 equivalentes, o igual un aumento del 25% del basal. El fósforo también incrementa a 4,5 y el calcio también un aumento de más bien una disminución de más del 25% del descenso del basal. El calcio, al contrario de los demás electrolitos, disminuye. Algo importante, la creatinina, si se eleva 1,5 veces más del límite superior de la normalidad, ya nos habla de una lesión renal aguda. También el paciente que se presente con arritmias cardíacas o incluso con un cuadro convulsivo derivado de este cambio derivado de la lisis tumoral. ¿Cómo se maneja? Nuevamente insistimos, hidratación. Usualmente aquí somos más permisivos, podemos administrar al día
de 2,5 litros, 5.000 mililitros por metro cuadrado del paciente, con la intención de mantener una uresis de más de 1.000 mililitros por metro cuadrado por hora. Entonces aquí necesitamos usar diuréticos como furosemida o benmanitol si es que el paciente no orina a pesar de que estamos hidratando. A ver. Asimismo, podemos utilizar distintas opciones de medicamentos para el manejo de la hiperuricemia, como por ejemplo allopurinol a una dosis de 10 miligramos por kilogramo día, repartido en 2 o 3 administraciones diarias, o bien rasburicasa, que se administra inicialmente a una dosis de 0,2 miligramos kilogramos, repitiéndola según sea necesario. Sin embargo, hablando de disponibilidad en México, está más accesible el allopurinol. Asimismo, hay alguna bibliografía que nos habla que podemos usar quelantes de fósforo no cálcicos como el hidróxido de aluminio a una dosis de 50 a 150 miligramos kilogramo día cada 6 horas. En un paciente de 60 kilogramos podemos darle 50 mililitros cada 6 horas. Asimismo, la hipocalcemia también hay que tratarla de acuerdo a la gravedad clínica. Aquí esta es una perla para mis residentes y es que pues hay que administrar de 100 a 200 miligramos kilogramo cada 6 horas de calcio elemental. Entonces, una opción sencilla que pueden usar son 6 gramos de gluconato de calcio para 6 horas, es decir, 60 mililitros del famosísimo gluconato de calcio al 10%, aforado en 250 mililitros de solución salina al 0,9% para 6 horas. Mucho ojo, la dosis tope de gluconato de calcio son 12 ámpulas en 24 horas para que lo tomen muy en cuenta. Asimismo, el manejo de la hipercalemia es importante, ¿sale? El potasio elevado. Como ya comentamos previamente, se puede administrar furosemida a dosis de 1,5 miligramos por kilogramo de peso. También podemos usar solución pulverizante como por ejemplo, un preparado de 50 unidades de insulina de acción rápida, aforado en 50 mililitros de solución glucosada al 50%, y eso se pasa en 30 minutos, y micronebulizaciones con salbutamol 10 a 20 miligramos durante 30 minutos. Otras opciones son los quelantes de calcio, como por ejemplo el patiromab. Y esto por el lado de síndrome de lisis tumoral. Vemos tu caso, a ver si pueden reconocer aquí ante qué nos estamos enfrentando. Tenemos un paciente de 68 años, tiene cáncer de próstata metastásico, llega a la consulta por dolor dorsal, es muy intenso ese dolor y pues ha empeorado progresivamente. Desde hace 24 horas el paciente presenta debilidad en ambas piernas y dificultad para poder orinar. ¿Cuál sería la medida inmediata más importante en este paciente? Pues estamos ante un paciente con síndrome de compresión medular. Y esto hay que sospecharlo sí o sí cuando el paciente con cáncer ya conocido tiene dolor dorsal progresivo, lumbalgia dorsal, déficit neurológico, como en este caso, que tiene alteraciones sensitivas y motoras y retención urinaria. El diagnóstico se hace con una resonancia magnética urgente, pero si no lo tienes, eso no te obliga a solicitarla de manera urgente y tratar. No. Si no tienes imagen, pero la sospecha clínica es muy elevada, das manejo inmediato. El manejo consiste en dexametasona, este es en una dosis de carga intravenosa de 10 miligramos, y después te sigues con 4 miligramos intravenosos cada 6 horas, junto con una consulta urgente de neurocirugía y radioterapia oncológica, para que hagan una intervención y tratar de recuperar la mayor cantidad de funcionalidad posible. Cada hora sin tratamiento, sin duda, empeora el pronóstico neurológico de estos pacientes. Por eso es importante que hagamos referencia a radioterapia o a cirugía, neurocirugía, si está disponible. Si la cirugía no está indicada, pues se puede administrar radioterapia corporal estereotáctica paliativa de 16 a 24 Grays en una fracción, o de 24 a 30 Grays en 3 fracciones, que son dosis altísimas de radioterapia. Vayamos con un caso más. Ahora es un paciente de 58 años, fumador crónico, tiene pérdida de peso y tos persistente. Acude por edema facial progresivo y sensación de plenitud en la cabeza al inclinarse. A la exploración presenta ingurgitación yugular y circulación venosa colateral en tórax.
¿Cuál sería tu diagnóstico más probable? Síndrome de vena cava superior. Es muy frecuente en pacientes con cáncer de pulmón, pacientes con linfoma. Y pues, el cuadro clínico, como lo vieron en este paciente, es paciente que tiene edema facial, ingurgitación yugular, disnea. El manejo, primero, pues el paciente tiene que elevar la cabeza para sentir mayor confort. Podemos usar esteroides a dosis alta como dexametasona, 16 miligramos, seguida de 8 miligramos de dexa cada 6 horas. Radioterapia o quimioterapia de acuerdo a la causa, y es importante que recuerden que es una urgencia inmediata, pero depende de la gravedad. ¿Vale? Vamos por un caso más. Un paciente de 47 años está tiene tratamiento para cáncer de mama y acude por fiebre de 38,5 grados centígrados, un malestar general, una presión arterial de 100 sobre 60 y la biometría hemática inicial muestra que tiene leucocitos de 700 y neutrófilos absolutos de 300. Diagnóstico: neutropenia febril. Si los neutrófilos están por debajo de 500 y hay fiebre, esto es sepsis hasta demostrar lo contrario. Y el manejo en la primera hora es el uso de antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo piperacilina, tazobactam o cefepime, siempre antes siempre después de los cultivos. No espesa los cultivos para iniciar antibióticos en estos casos. Esto depende. Pero si está el paciente hospitalizado, idealmente toma los cultivos y después trata, pero trata de hacerlo rápido. Existen puntuaciones como por ejemplo la puntuación MASC, que nos ayuda a diferenciar si el paciente está ante una neutropenia febril infecciosa o se trata de otro tipo de fiebre, por ejemplo una fiebre oncológica. Los puntos se aplican y se suman para crear una puntuación acumulativa, y si tiene el paciente un puntaje mayor de 20, este es un riesgo bajo. Entonces, el algoritmo nos dice que si tiene una puntuación más de 21 puntos, tenemos un bajo riesgo. El manejo puede ser ambulatorio, siempre hay que tomar hemocultivos, hacer un estudio dirigido para los síntomas, buscar otras causas de la fiebre, antibiótico intravenoso, la primera dosis y se observa clínicamente en 4 horas para asegurar la estabilidad del paciente y valorar si se puede ir de alta con antibiótico oral. Si el paciente tiene una puntuación más debajo de 21 puntos y el paciente tiene una neoplasia hematológica o tuvo un trasplante de células hematopoyéticas, el riesgo de neutropenia febril es muy alto. Se tiene que internar a ese paciente, tomar hemocultivos y dar tratamientos específicos dirigidos, como por ejemplo cefepime o piperacilina tazobactam, y también hacer una cobertura para bacterias anaerobias, como por ejemplo MEO. Entonces, estos son los casos donde sí hay que dar tratamiento urgente al paciente con antibióticos de amplio espectro. Finalmente, un último caso. Tienen un paciente masculino de 55 años con cáncer pulmonar avanzado, ingresa por disnea, edema facial y confusión. Los laboratorios tienen cáncer de 13,9 y durante la hospitalización desarrolla fiebre de 39 grados y tiene neutrófilos de 400. Díganme al menos 3 urgencias oncológicas presentes o potenciales en este paciente y cuál la atenderían ustedes primero. Se los dejo para casa esa tarea. Errores comunes en el manejo de pacientes con urgencia oncológica: retrasar hidratación en hipercalcemia, no dar esteroide en compresión medular, esperar confirmación para quitar neutropenia febril y no monitorizar electrolitos en lisis tumoral. Mensaje para llevar a casa: las urgencias oncológicas son peligrosas si el tratamiento se retrasa más allá de la complejidad de la urgencia oncológica en sí. El tratamiento inicial no requiere diagnóstico definitivo y eso es importante. Reconocer patrones salva vidas. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, la caja de comentarios. Que tengan bonita noche. Chao, chao.